Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal el fin de semana? Buenos días, profe. ¿Ah? ¿Cómo están? ¿Se tomaron un café? ¿Están activos o están dormidos todavía? No tan bien. No tan activos. No, por lo menos por mi lado no tan bien porque amanecí con un dolor en el ojo izquierdo que no puedo ni parpadear. Bueno, por ahí andan dando cosas. Yo también ayer estuve un poquito indispuesto, pero bueno, aquí estamos. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien, entonces. Aquí está, ya voy a ver, creo que sí está. Yo la vi, a ver. Ajá, aquí está. González, no me ha enviado el deber de química. Y estamos ya, hoy enviamos el segundo. El primero no está en la plataforma. Bueno, Granizo no está conectada. Y Mónica tampoco, creo, no. Entonces son las 3 personas que me faltan para completar la primera actividad. Los demás, bueno, los felicito porque fueron puntuales, ¿verdad? La mayoría, hay 20 personas que entregaron. Los que faltan, sí, necesitan entregarlo porque se les va a acumular y necesitan hacer eso. Ya está atrasado el deber, pero hay que hacerlo. Entonces, aquí nada más está González, así que necesitamos ponernos al día y enviar el deber de química. Bueno, muy bien. Como no los veo tan animados, Verónica, ¿tu cámara está un poquito muy arriba o tú estás en una silla muy pequeña? Ahí está María supervisando. Bueno, vamos a... Hola Madeleine, ¿cómo estás? Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la segunda parte de las funciones oxigenadas, ¿verdad? Este sería como el segundo grupo que vamos a ver, porque todavía creo que en la unidad 3 vemos un tercer grupo, perdón, en la unidad 4, es decir, en el primer parcial del segundo quimestre. Las primeras funciones oxigenadas que vimos, ya ustedes se las saben, ¿verdad? ¿Cuáles son? Alcoholes y éteres. Alcoholes y éteres, muy bien. Alcoholes y éteres. ¿Alguien recuerda cuál es la función alcohol? Grupo H. Grupo OH. Vamos a ver aquí. Esta cámara está rara hoy. Bueno. Grupo OH. Ay, vamos a ver. Grupo OH. Estamos un poquito lejos de la computadora. Okay. Grupo OH, alcohol. Fue la primera que vimos. Grupo OH. Ahí. Muy bien. Esa función, ¿dónde puede ubicarse? ¿Se ubica solo en los extremos? ¿Dónde se ubica el grupo OH? En la cadena. En los extremos. Cualquier carbono. ¿En los extremos? Carbono. ¿En los extremos? No necesariamente. No siempre en los extremos. No va al lado de cualquier cadena carbonada, ¿no? ¿En qué tipo de carbono? ¿Solamente primario? Primario, secundario y terciario. Ajá, entonces, ¿verdad? Tenemos allí, por supuesto, ¿verdad? Esta, que sería una. Luego tenemos esta, que sería la otra, ¿verdad? Y esta, ¿verdad? No necesariamente se ubica en el extremo, puede ubicarse de forma intermedia en la cadena carbonada. Perfecto. ¿Cuál fue la segunda función que me dijiste, Ronquillo? ¿Ah? Éteres. Éteres.
Ajá. ¿Cómo es la función, el grupo funcional? ¿Cómo lo escribo? Una cadena carbonada unida a un oxígeno y unida a otra cadena carbonada. ¿Así? Sí. Ok. Dos cadenas carbonadas. Ok. Muy bien. En ese caso es intermedio. Ahora, dependiendo de cómo son estas R's, ¿cómo pueden ser los éteres? A ver si se recuerdan, según las estructuras, si estas dos son iguales. Simétricos y asimétricos. Simétricos, muy bien. Simétricos y asimétricos, ¿verdad? Asimétricos. Muy bien. La terminación en la nomenclatura del alcohol es OL. OL. Ajá, OL. ¿Y en los éteres? Éter. Éter. Bueno, hay tres formas. Recuerden eso, ¿verdad? Puede terminar en éter. ¿Cuándo termina en éter? ¿Cómo es esa nomenclatura cuando termina en éter? ¿Alguien recuerda? Cuando los dos primeros se nombran como sustituyentes, por ejemplo, etil, metil, éter. Cuando se nombran, ¿verdad? Las R's como sustituyentes siguiendo el orden alfabético. Ahí termina en éter, ¿verdad? Y hay otra en donde éter no está al final, sino que está al inicio. ¿Cómo se nombran las cadenas en ese caso? Es el que dice con el oxi. No, ese es. No, ese no es con el oxi. Comienza con éter, con la palabra éter. Supongamos, vamos a ver aquí, voy a escribir uno aquí. A ver, CH3, CH2 y aquí coloco CH3. Si termina en éter, ¿cómo voy a nombrar aquí las cadenas? A ver, aquí al lado. Etil, metil, éter. Ajá, muy bien. Etil, metil, éter. Y si coloco primero éter, ¿cómo sería el nombre? ¿Alguien recuerda? No, era etil, no me acuerdo. Éter, primero etil, por orden alfabético. Metílico. Metil, sí, metil. Éter, etil, metílico. El primero como sustituyente y el segundo termina en quílico. Muy bien. ¿Y con el oxi Maldonado, que lo habías mencionado, cómo es? ¿Cómo se llamaría así? Tengo CH3, CH2, dos carbonos y un solo carbono aquí. ¿Alguien recuerda cómo es con el oxi? Metoxietano. Muy bien. Metoxietano. Muy bien. Esas son las dos funciones que nosotros vimos al principio. Muy bien. ¿Verdad? Los alcoholes y los éteres. Muy bien. Ahora, ¿con qué parte de la industria nosotros relacionamos estas funciones oxigenadas? A ver. Con la industria farmacéutica. Por ejemplo. Aromáticos. Con la industria farmacéutica. Y la última actividad que ustedes hicieron acerca de las aplicaciones, ¿con qué industria tiene relación? La tarea anterior creo que es esa. Los biocombustibles. Muy bien, ajá. Entonces, porque muchos de los alcoholes, ¿verdad? De forma natural nos van a servir para la creación de estos combustibles más amigables con el ambiente.
¿no? Más que con los combustibles fósiles que dejan mayores residuos y gases de efecto invernadero. Muy bien. Ahora, las segundas funciones que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Tienen que ver con dos grupos funcionales, también tienen oxígeno relacionado. Y algo que les había dicho en la clase pasada, los alcoholes y los éteres, uno de los aspectos por los cuales se estudiaba junto, ¿por qué era? Uy, eso no me acuerdo. Ay. Un éter y un alcohol que tienen el mismo número de carbonos, ¿qué son? Por la fórmula molecular. Ajá, Isómeros de fórmula, algo así. isómeros de función. Isómeros de función. Isómeros de función porque son funciones distintas, ¿verdad? Una cosa es la función alcohol y otra cosa es la función éter. Bueno, en este caso nosotros vamos a estudiar dos funciones también juntas y luego la vamos a relacionar con una biomolécula más adelante del cuerpo que es importantísima, que yo creo que es una de las que tienen que ingerir antes de venir a clase, ¿verdad? Porque es como nuestra gasolina. ¿Saben cuál es esa biomolécula? Que su función es darnos energía. ¿No saben? Creo que tengo una idea, pero no. ¿Cómo se llama la biomolécula necesaria para que nuestro cuerpo funcione? Tengo una idea, pero no. Nadie se atreve a decir algo, ni siquiera para equivocarse. Carbohidratos. Carbohidratos, claro. Por supuesto, carbohidratos. Madeleine, el agua es una molécula inorgánica. Sí es importante, pero no nos da energía, porque si no los alimentos no fuesen necesarios. Estaríamos pegados de el agua solamente. Los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos son como la gasolina de nuestro cuerpo, nuestro combustible. Por más que queramos hacer una dieta hipocalórica, no podemos eliminar los carbohidratos. Los carbohidratos tienen la principal fuente de energía para las funciones del cerebro, cuando nos levantamos, ¿verdad? Para movernos. Las proteínas también son una fuente de energía y las grasas, pero no es la función principal de esas dos biomoléculas. Entonces, nosotros vamos a relacionar los aldehídos y las cetonas con los carbohidratos, ¿va? Para ver su función, su forma molecular, cómo es que son los carbohidratos, ¿verdad? Pero eso ya al final de la unidad. Entonces vamos a ver los aldehídos y la cetona. Entonces vamos a hacer la introducción del tema con un pequeño video, ¿verdad? La estructura que vamos a seguir es exactamente la misma, ¿verdad? Hoy vamos a ver los aldehídos, y vamos a ver su función química, la nomenclatura. Quiero que capten porque es exactamente lo mismo que hemos hecho con alcoholes y éteres, ¿verdad? Función química, nomenclatura, luego ¿qué viene? ¿Qué vemos después? ¿Propiedades qué? Física y propiedades químicas. Propiedades físicas, propiedades químicas y de último, obtención, ¿verdad? Y en algún momento seguramente vamos a mencionar cuáles son los usos y las aplicaciones de estos compuestos orgánicos, ¿no? En la industria. Entonces, vamos a seguir esa misma estructura. Entonces, hoy vamos a ver la función química de los aldehídos, sus propiedades, su nomenclatura, ¿verdad? Cómo se nombran, y vamos a tener pequeños ejercicios que ya tengo aquí preparados para ver quiénes participan. Luego vamos a ver las propiedades físicas, ¿verdad? Que tienen que ver con la solubilidad, sus estados de agregación, su densidad, etcétera, sus puntos de ebullición. Luego vamos a ver propiedades químicas, que es la reactividad que tiene ese compuesto, ¿verdad? Frente cuando se encuentra con otros en la naturaleza o cuando lo mezclamos con algo, si es tan reactivo o no. Y luego vamos a ver la obtención, cómo pudiésemos preparar u obtener, en este caso, aldehídos. Y luego esa misma estructura la seguiríamos la clase que viene para profundizar y ver lo que son las cetonas, ¿no? Entonces vamos a ver, en este video vamos a hacer una introducción como a la unidad, ¿verdad? La unidad 3 que tiene que ver con aldehídos y cetonas, ¿no? Entonces las vamos a escuchar, los vamos a escuchar juntos en el video. Entonces vamos a, ya ver dónde está el video. Aquí está.
la plataforma. Sí. Ujú. Hola a todos. En esta oportunidad hablaremos acerca de la importancia y aplicación de los aldehídos y cetonas en la naturaleza y en la industria. Los aldehídos y las cetonas se encuentran entre los compuestos de más importancia tanto en la naturaleza como en la industria química. En la naturaleza, muchas de las sustancias necesarias para los sistemas vivos son aldehídos y cetonas. En la industria química se sintetizan grandes cantidades de tales compuestos que se usan como solventes o como materias primas para una multitud de otros productos. Muchos compuestos que se encuentran en la naturaleza poseen un grupo funcional aldehído o cetona. Los saborizantes de vainilla y canela son aldehídos de origen natural. Dos isómeros de las cetonas carbona y alcanfor imparten los sabores característicos de las hojas de menta y de las semillas de alcarabea. Uno de los aldehídos que mayor aplicación industrial tiene es el metanal o aldehído fórmico, que se utiliza fundamentalmente para la obtención de resinas fenólicas y en la elaboración de explosivos, pentaeritrol y el tetranitrato de pentaeritrol, TNPE, así como en la elaboración de resinas alquílicas y poliuretano expandido. Las cetonas tienen diferentes usos, entre los que se pueden nombrar en solventes orgánicos, aditivos para plásticos, síntesis de vitaminas, medicamento tópico, síntesis en medicamentos, fibras sintéticas, entre otros. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver dos grupos funcionales, ¿verdad? Que son de vital importancia a nivel industrial y se consiguen de forma natural. De hecho, hoy en la clase les voy a mostrar algunos aldehídos con sus imágenes y su fórmula molecular, por ejemplo, que se consiguen en algunas frutas o plantas de, ¿verdad? O sea, la naturaleza los sintetiza de forma natural. Y el ser humano, ¿verdad? Obviamente, también los fabrica para obtener lo que ya vieron allí, como resinas, plásticos, etcétera, ¿no? Dependiendo del grupo funcional. Entonces, bueno, tienen una gran importancia y nos vamos a centrar en ellas. Muchas de esas sustancias nosotros las hemos consumido, ¿verdad? Si lo escucharon allí, vainilla, que es una esencia que se utiliza mucho en repostería, lo sabrá muy bien Madeleine, ¿verdad? Con el mundo de las tortas y de los cakes, ¿verdad? Por ejemplo, y bueno, muchas esencias que utilizamos, ¿verdad? Que son parte de la industria alimenticia, pues vienen de allí. De hecho, cuando muchos frutos que son olorosos, ¿verdad? Vamos a decir, el banano, ¿verdad? ¿Cómo es que le dicen ustedes? El guineo, el melón, ¿verdad? Todos esos olores de esas frutas características cuando están muy maduras están asociados a aldehídos o cetonas, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Muy bien. Ok, vamos entonces con el estudio de nuestro compañero el aldehído. Entonces vamos a aquí lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Aquí es el grupo funcional. Si observamos, ¿verdad? Tenemos un doble enlace, como observamos aquí. Si a diferencia de los alcoholes y de los éteres, en este caso el carbono va a tener un doble enlace, ¿no? Con el oxígeno. En las funciones anteriores tenían enlace simple. Enlace simple. Ok, entonces aquí tenemos un enlace doble, ¿ya? C doble enlace, lo que a este carbono solamente le quedan posibilidades de 2 enlaces más. Recuerden que como máximo 4 enlaces simples tiene este átomo, ¿no? Y en este caso el grupo funcional del aldehído tiene un enlace simple con el hidrógeno y un enlace simple con una cadena carbonada. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está ubicado este carbono entonces en la cadena? Si tengo un enlace con el hidrógeno, 2 con el oxígeno y luego viene la cadena carbonada. Tiene que estar necesario En la mitad. porque solo puede ser primario. Solo puede ser primario, no lo vamos a conseguir en el medio,
¿verdad? No lo vamos a conseguir en un carbono secundario, no lo vamos a conseguir en un carbono terciario, ¿sí? Entonces, los aldehídos solo se encuentran en el extremo de las cadenas carbonadas. ¿Estamos claros en eso, verdad? Eso es lo primero que debemos saber. Entonces, el aldehído lo ubicamos en los extremos, por lo cual solo existe posibilidad de que haya varios aldehídos en una cadena arborescente o ramificada si hay varios carbonos primarios, ¿verdad? Pero no lo vamos a conseguir, justamente no lo vamos a conseguir de forma intermedia. Entonces, siempre se va a ubicar en los extremos, en un carbono primario, donde ese carbono va a tener un doble enlace, como observamos aquí, ¿verdad? Un doble enlace con el oxígeno, va a tener un hidrógeno, ¿verdad? Y luego vamos a tener nuestra cadena carbonada, ¿no? Muy bien. Eso por allí. Vamos con el otro material. Ok. Ya vimos lo que es la función, ¿no? Entonces, en el caso de los aldehídos, ¿verdad? Si observamos aquí. Entonces, los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO, que se conoce como grupo carbonilo. Un grupo carbonilo es el que se obtiene separando un átomo de hidrógeno del formaldehído. Como tal, no tiene existencia libre, aunque puede considerarse que todos los aldehídos poseen un grupo terminal carbonilo. Los aldehídos se denominan como los alcoholes correspondientes, cambiando la terminación ol por al, ya aquí hablando ya de la nomenclatura. Es decir, por ejemplo, de el alcohol correspondiente, si tenemos metanol, el aldehído sería metanal, ¿verdad? Vamos a cambiar el ol por el al. Si tenemos, por ejemplo, 2-propanol, ¿cómo se llamaría? 2-propanol. Está malo, ¿vieron? Porque ese OH está en un carbono secundario. Ahí no existe aldehído. Solamente en el extremo. Ahora, si digo propanol, el propanol, ¿cuál es el aldehído? Propanal, ¿verdad? Si digo 2-propanol, no existe el aldehído. Pudiese ser que exista la acetona, eso lo veremos la próxima semana, ¿verdad? Pero el aldehído no existe, porque el aldehído se ubica en carbonos primarios. ¿Sí estamos comprendiendo allí, verdad? Que me pueden hacer una pregunta, ¿cuál es el aldehído correspondiente? Y me dicen, no sé, el 2-pentanol, yo tengo que escribir que no, porque ese alcohol es un alcohol secundario y los aldehídos son de alcoholes primarios, ¿verdad? El alcohol correspondiente tiene que ser primario. Etimológicamente, la palabra aldehído proviene del latín científico que significa alcohol dehidrogarium, es decir, alcohol deshidrogenado, ¿verdad? Sin un OH. Entonces aquí tenemos la función que ya vimos, ¿verdad? Y en algunos casos se le conoce como grupo formilo, cuando lo vayamos a utilizar como sustituyente o como cadena principal en un ciclo. Ya vamos a ver eso. Ok, vamos con la nomenclatura. Esto como características generales de lo que son los aldehídos, ¿no? Muy bien, la nomenclatura. Aquí vamos a ver varias reglas de nomenclatura, ¿verdad? La regla número 1 dice que los aldehídos se nombran, este documento se encuentra en la plataforma, ¿oyeron? Por si acaso, se llama contenidos. El que ya revisó la plataforma sabe que está allí. Se abre como una ventana emergente. Dice, los aldehídos se nombran reemplazando la terminación ano del alcalo correspondiente por al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído. ¿Por qué no es necesario? Porque solo va a estar en el extremo. Porque solo va a estar en el extremo. Es decir, que ese carbono siempre va a ser el carbono. ¿Qué número? 1. 1, perfecto, muy bien. Puesto que ocupa el extremo de la cadena, como ya les había mencionado, ¿verdad? Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído, se emplea el sufijo dial. ¿Cuándo va a tener dos carbones aldehídos? Si se ubica cada uno en extremos de la cadena, ¿verdad? Vamos a observar aquí ejemplos. Aquí tenemos CHO, ¿verdad? Aquí está contraído, no se ve el enlace doble, pero aquí está, ¿verdad? Es el carbono número 1, numeramos. Siempre recuerden que la cadena más larga es la que va a contener la función, ¿verdad? Llegamos aquí 4, podemos tomar hacia arriba, hacia abajo o hacia a la izquierda, que sigue siendo 5. Entonces, en el carbono 4 observamos que hay dos sustituyentes de un solo carbono, que es el metil. Entonces, aquí tenemos 4,4-di, porque son dos, metil,
pentanal porque tengo 5 carbonos. En este caso, ¿verdad? Tenemos aquí CHO, lo tenemos en este carbono número 1 y aquí tenemos un doble enlace, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. En el 4 comienza el doble enlace, ¿verdad? 5 sería el número de carbonos. Aquí sería pen, aquí hay un error, pen 4 enal. ¿Por qué 4? Porque 4 en es del enlace doble que está aquí. Y aquí tenemos este que tiene 2 grupos carbonilo, ¿verdad? O aldehído, cada uno en un extremo. Se observan desde el 1 hasta el 6. Yo puedo nombrar de forma contraria. Y aquí está, hexanodial. No se nombran obviamente las posiciones porque sabemos que el aldehído se ubica en los extremos. ¿Alguna pregunta con esta regla? No, ¿verdad? Ok. La segunda dice que el grupo aldehído o el grupo CHO se puede denominar carbaldehído o formil. Observamos aquí que lo podemos llamar de esta manera, carbaldehído o formil. Este tipo de nomenclatura es muy útil cuando el grupo aldehído va unido a un ciclo. Cuando va unido a un ciclo. La numeración del ciclo se realiza dando el localizador 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. Es decir, en este caso el carbono número 1 es este que está aquí, que tiene el grupo aldehído aquí. Sí lo estamos observando, ¿verdad? Aquí no aparece numeración porque no hay sustituyentes, entonces no hay problema con la numeración. Y aquí tenemos entonces la nomenclatura ciclohexano porque tiene 6 carbaldehído. ¿Verdad? No se dice ciclohexanal en el caso de los ciclos, sino que se dice ciclohexano carbaldehído. Muy bien. O se puede utilizar formil, ciclohexano formil. ¿Sí? No se dice la numeración porque obviamente el carbono 1 es donde está eso y puede ser en cualquiera porque no hay más sustituyentes. Ahora, en el ejemplo que tenemos al lado sí debemos numerar porque está esta ramificación que es de un halógeno, ¿verdad? Y tenemos aquí el grupo CHO, el grupo aldehído. Ese es el carbono 1. Voy hacia el lado, ¿verdad? Que me dé la menor numeración del bromo. 1, 2, 3, 4 de este lado. Entonces me voy de este lado porque es 3. El menor localizador. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en el 3 tengo el bromo. Ciclopentano, ¿verdad? Porque son 5 carbaldehído. Entonces, en el caso de los ciclos, cuando el grupo carbonilo esté unido a un ciclo, utilizamos la terminación carbaldehído o formil. ¿Hasta ahí estamos claros? Sobre todo esta regla es para cuando el grupo CHO esté unido a un ciclo, ¿verdad? Muy bien. La regla 3 dice cuando en la molécula existe un grupo prioritario al aldehído, ¿verdad? Este pasa a ser un sustituyente. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Lo vamos a nombrar como oxo o lo podemos nombrar como formil. Eso en los casos en que sea sustituyente y haya un grupo funcional que esté por encima del aldehído. En estos ejemplos tenemos el grupo ácido, ¿verdad? Que es este que está aquí, CO, que está también aquí en el grupo número 1. Es un grupo funcional superior, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ese va a ser el grupo funcional principal. Por lo tanto, este extremo donde está el CHO, que es el aldehído, el grupo aldehído o el carboxilo, va a pasar a ser un sustituyente. Entonces, tenemos aquí el grupo número 1 es donde está el grupo funcional principal, que es ácido, 1, 2, 3 y 4. En el carbono 4, entonces está en la función aldehído como sustituyente. Aquí tenemos ácido, ¿verdad? 4, aquí está el 4, oxo, porque tenemos la función aldehído allí, 4-oxo butanoico. ¿Ya? Tiene 4 y sabemos que los ácidos carboxílicos, bueno, ya en su momento nos vamos a ir familiarizando, comienzan con la palabra ácido y terminan en oico. En este caso tengo un ciclo, ¿verdad? Tengo el grupo funcional ácido aquí y el grupo funcional aldehído aquí. El grupo funcional ácido prevalece sobre el grupo funcional aldehído. Entonces, el número 1 es donde está el ácido, número hacia donde es el menor localizador para el grupo aldehído. Entonces, tenemos ácido, aquí está 3. 3-formil, puedo decir 3-formil o puedo decir 3-oxo. De las dos maneras, tal como dice la regla, ¿verdad? Ciclohexano carboxílico. Ahí tendríamos la nomenclatura. Muy bien, es importante que sepamos esto. Tanto el nombre carbaldehído como formil son nomenclaturas que incluyen el carbono
del carbonilo. Es decir, al decir formil o al decir carbaldehído, estoy adicionando, ¿verdad? O estoy incluyendo este carbono que está aquí. No lo estoy excluyendo, ¿verdad? Carbaldehído se emplea cuando el aldehído es grupo funcional, mientras que formil se usa cuando es sustituyente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos nombres comunes aldehídos aceptados por el IUPAC. Es decir, por ejemplo, en este caso que es de un solo carbono sería metanal, pero se conoce como formaldehído. En el caso de este compuesto, que es el anillo aromático o el benceno, y tenemos aquí, como es un ciclo, sería benceno carbaldehído, según la regla número 2, pero para el IUPAC se acepta este nombre, benzaldehído. Y tenemos este aldehído de 2 carbonos, ¿verdad? Que se conoce comúnmente como acetaldehído, y es aceptado por el IUPAC ese nombre, pero su nombre formal, según la regla número 1, sería etanal. ¿Por qué? Porque tiene 2 carbonos y termina en al. Eso sería para cuanto a la nomenclatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí abajo tienen un video con ejemplos y explicados, ¿verdad? De Khan Academy en español, y entonces allí están algunos ejemplos bien explicados, ¿no? Sobre la formulación o nombres de los aldehídos y de las cetonas, ¿no? Por lo general siempre se estudian juntos. Así que este video también lo vamos a tener en la próxima clase. ¿Alguna pregunta con la nomenclatura? ¿Quedó claro? ¿Seguro? Profe, yo tengo una pregunta, pero es de acuerdo a algo que se me acaba de ocurrir. Ajá. ¿Puede llegar a pasar de que en un mismo compuesto exista un aldehído y un alcohol? Claro, por supuesto, y tienes que ver cuál de los dos, según tu tabla, es prioritario. Creo que es prioritario el aldehído frente al alcohol. El alcohol está más abajo. Entonces el alcohol se estaría nombrando como sustituyente, que sería hidroxi, que es el OH. Siempre tienes que tener en cuenta, en una cadena carbonada pueden aparecer varias funciones químicas, ¿verdad? Lo que tengo que tener claro es cuál es la prioritaria. Y esa va a ser el nombre de la cadena principal. Todas las demás van a pasar a ser sustituyentes y las tengo que nombrar como sustituyentes. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Como aquí, ¿verdad? Ya les voy a mostrar. Aquí, en esta presentación, vienen algunos ejercicios de nomenclatura que vamos a hacer juntos. Entonces, como nos queda minuto y medio, no nos va a dar tiempo de empezar a hacer esos ejercicios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar la sesión para hacerlo la práctica de la nomenclatura de forma corrida, ¿verdad? No se vaya a cortar la sesión. Y en la próxima parte, con esos ejercicios, además, entonces vemos las propiedades físicas, químicas y la obtención que está en la plataforma. Ya en la plataforma están las reacciones de los procesos. ¿Sí? ¿Hacemos así entonces? Entonces son las 7:55 en este momento, 10 minutos serían a las 8:05. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, entonces a las 8:05 le vuelvo a hacer la llamada. Vayan a tomarse un cafecito o estirar el cuerpo. Vamos a ver si entendimos aquí. A ver. Vamos con este aldehído. ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? Lo pueden escribir en el chat, por supuesto, ¿verdad? Para que puedan tener la participación. ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto que está allí? El carbono número 1 es este que está aquí, donde está el aldehído. Y de allí debo empezar a cortar la cadena más larga. Vamos a ver, escribieron aquí en el chat. 2-etil-3-metilpentanal. A ver, vamos a ver si es verdad. Ya va. Bueno, ya hay 3 que coinciden en el nombre. ¿Verdad? Vamos a ver si es verdad. Ya bueno. Ok. Este sería el carbono número 1. Este el 2. Este el 3.
Aquí no bajo porque sería 3, 4, y todavía vas para acá. 3 no bajo porque es 4. Aquí sería 4 y aquí sería 5. ¿Verdad? Entonces, este que está aquí quedaría como sustituyente y este que está aquí quedaría como sustituyente. ¿Verdad? Este que está aquí es metil, ¿verdad? Es metil. Y este que está aquí es etil. Entonces, por orden alfabético, comenzaríamos por aquí, por la E. Sería en el 2. Sería 2, ¿verdad? Etil. En ese caso, 2 etil. Y en el 3 sería metil, ¿verdad? Muy bien. Y como tenemos 5, sería pentanal porque tengo el grupo aldehído aquí y la terminación es en al. Muy bien. Excelente. Dejen de burlarse de mi letra. No domino muy bien este puntero, pero por lo menos ahí vamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. Este, ¿cómo se llamaría? Este que está aquí. Les recuerdo que pueden escribir en el chat, ¿verdad? Para que se registre su participación, queridos estudiantes. Muy bien. Nadie escribe todavía. Me lo mandaron, me mandó uno con signo de interrogación. Ya veremos si ese es el nombre. Vamos a ver. Ahora ya lo vamos a verificar. ¿Alguien más escribe el nombre allí? Muy bien. Mientras van pensando, ¿verdad? Este que está aquí es el grupo aldehído, ¿verdad? Entonces, es el grupo aldehído y por lo tanto, este es el carbono número 1. Ya escribió una segunda persona. Este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Yo puedo subir y es 5 o puedo seguir y es 5. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces 5. Entonces ahí tengo mi cadena. Y este que está aquí queda como sustituyente, ¿verdad? Y esto que está aquí, bueno, hay que mencionar, ¿verdad? La ubicación de ese enlace doble que está aquí, inicia en el carbono 2. Entonces vamos aquí, 4. En este 4 sería 4 metil, ¿verdad? 4 metil. Y luego vendría la cadena, que es de 5, sería pen, ¿verdad? Pen. Y la ubicación del enlace doble es 2-2, ¿verdad? Y coloco aquí enal, ¿verdad? Enal. Ahí estoy ubicando el enlace doble que es en y el aldehído terminación al. ¿Qué significa esa doble G? Ah, está bien. Muy bien, entonces aquí me escribió, a ver, ¿quiénes escribieron correctamente? Bueno, en el caso de Angie le faltó el enlace doble, ¿verdad? Karen, ¿verdad? En el caso de Denise, el 2 va en el medio. ¿Viste, Denise, dónde va el 2? No antes del pen, sino después. Ok. Muy bien. Ahí tenemos eso. ¿Alguna pregunta? Vamos con el siguiente. Este. ¿Cómo se llamaría eso? A ver. Ya tengo ahí
Tengo varios propuestos allí. Muy bien, ya van 3 personas que escribieron. ¿Alguien más? Muy bien, aquí tenemos este grupo aldehído, aquí, ¿verdad? Y tengo este grupo aldehído aquí. ¿Verdad? El carbono número 1 puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. No puedo bajar porque tengo que contener los 2 aldehídos, ¿verdad? Entonces ahí está, 3. Este queda como sustituyente, ¿verdad? Entonces comienzo por el sustituyente que es 2-metil, ¿verdad? Como es 3, es propano-di. Di porque son 2 grupos aldehído y terminación en al, ¿verdad? Entonces tendríamos 2-metil, disculpen mi letra de doctor, ¿verdad? 2-metil propanodial. Muy bien. ¿Alguna pregunta con eso? Muy bien. Excelente. Ok, entonces vamos ahora, ¿verdad? Ya después de esta práctica de nomenclatura un poquito, vamos a ver las propiedades, ¿no? Entonces, vamos a seguir aquí con el documento, ¿verdad? Aquí tenemos las propiedades físicas, ¿verdad? De los aldehídos. Aquí tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, la doble unión del grupo carbonilo es en parte covalente y en parte iónica, dado que el grupo carbonilo está polarizado debido al fenómeno de resonancia, ¿no? Por el doble enlace que tenemos allí. Los aldehídos con hidrógeno sobre un carbono sp3 en posición alfa al grupo carbonilo presentan isomerías tautoméricas, que fueron una de las que estuvimos viendo la vez pasada, ¿verdad? Que tienen que ver más con la estructura espacial de las moléculas. Los aldehídos se obtienen de la deshidratación de un alcohol primario, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya un mecanismo de obtención que vamos a escuchar, ¿no? Los aldehídos se obtienen de la deshidratación de un alcohol primario en presencia de permanganato de potasio. La reacción tiene que ser débil, ¿verdad? Las cetonas también se obtienen de la deshidratación de un alcohol, pero estas se obtienen de un alcohol secundario. Ya eso lo veremos la clase que viene, ¿no? E igualmente son deshidratados con permanganato de potasio en una reacción débil. Si la reacción del alcohol es fuerte, el resultado será un ácido carboxílico, ¿verdad? Si nosotros quisiésemos tener en la deshidratación del alcohol un ácido, tiene que utilizar un alcohol, ¿verdad? Que sea fuerte. En el caso de que quisiésemos obtener un aldehído para un alcohol primario, el alcohol debe ser débil, ¿verdad? O la reacción debe ser débil para poder obtener el producto deseado. Muy bien. Los primeros aldehídos de la clase presentan un olor picante y penetrante, fácilmente distinguible por los seres humanos. El punto de ebullición de los aldehídos en general más alto que el de los hidrocarburos de peso molecular comparable, mientras que sucede lo contrario para el caso de los alcoholes. Por ejemplo, el acetaldehído, ¿verdad? Que es el etanal, tiene un peso molecular de 44 y su punto de ebullición es de 21. Mientras que el etanol, que es el alcohol correspondiente a ese aldehído, ¿verdad? Tiene un peso equivalente a 46, que es más o menos parecido, pero su punto de ebullición es de 78. Recuerden que con el grupo OH, ¿verdad? Los alcoholes tienden a tener a formar puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces el punto de ebullición es un valor más alto. La solubilidad en agua de los aldehídos depende de la longitud de la cadena. Hasta 5 carbonos, ¿verdad? Es decir, aldehídos con 5 carbonos tienen una solubilidad significativa como sucede en los alcoholes, en los ácidos y en los éteres. A partir de 5 átomos, la insolubilidad típica de la cadena de hidrocarburos que forma parte de la estructura comienza a ser dominante y la solubilidad cae bruscamente. Es decir, que hasta los aldehídos de 5 carbonos, de cadena de 5 carbonos, son solubles en agua. A partir de 5 en adelante, no son solubles en agua. Muy bien. El metanal es un gas, ¿verdad? El metanal es el aldehído de un solo carbono. Es un gas.
de olor penetrante que al ser aspirado produce irritación y lagrimeo. El etanal, que es el de 2 carbonos, tiene un agradable olor a frutas. A partir del etanal y hasta el de 12 átomos de carbono son líquidos. Es decir, el único gas, el único aldehído gaseoso es el de un solo carbono, que es el metanal. Los restantes son sólidos, es decir, a partir de 13 carbonos, los aldehídos son sólidos. De 2 carbonos hasta 12 son líquidos. Todos los aldehídos son menos densos que el agua. ¿Qué significa que sean menos densos que el agua? ¿Alguien me explica eso? A ver, son menos densos que el agua, ¿no? Ujú. Significa que va a pasar casi que lo mismo que el agua y el aceite, que no no se pueden mezclar entre sí. Claro, no se puede mezclar en el caso de que tengamos más de 5 carbonos, ¿verdad? Hasta 5 carbonos sí se van a unir, se van a mezclar. Pero efectivamente, como dice Madeleine, ¿verdad? En el caso de que sean insolubles, va a ser como el agua y el aceite, como dice Newton, o como el hielo y el agua, ¿verdad? Como es menos denso el hielo y menos denso el aceite, flota, ¿verdad? Y el agua, que es más densa, va hacia la parte inferior. Eso es lo que ocurre allí. Ok. Los primeros de la serie son solubles en agua, como ya dijimos, los primeros 5, pero la solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono. Hierven a menor temperatura que los respectivos alcoholes, ¿verdad? Los puntos de ebullición son menores a los alcoholes. Los alcoholes tienen mayores puntos de ebullición, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas comparaciones, ¿verdad? Entre los aldehídos y sus puntos de ebullición. Por ejemplo, el metanal tiene un punto de ebullición de menos 21, recuerden que es gaseoso, y la solubilidad en agua es muy soluble. El etanal tiene un punto de ebullición de 20 grados y es soluble, ¿verdad? Tiene 2 carbonos. El propanal es de 3 carbonos, ¿verdad? Tiene un punto de ebullición de 49, se observa va aumentando, y tiene una solubilidad de 16 gramos por cada 100 gramos de agua. Ya la solubilidad va disminuyendo, pero tenemos 3 carbonos. Y tenemos el benzaldehído, ¿verdad? Que es el anillo aromático con el grupo carboxilo, tiene un punto de ebullición de 178 y una solubilidad muy pequeña, ¿verdad? De 0,3 gramos por cada 100 gramos de agua. Eso es una comparación entre diferentes aldehídos. Si observamos, a medida que va aumentando la cadena, sin tomar en cuenta el benzaldehído, ¿verdad? Este es de 1 carbono, de 2 carbonos, de 3 carbonos. El punto de ebullición va aumentando, ¿verdad? Y la solubilidad va disminuyendo. Los aldehídos pueden ser alifáticos, es decir, de cadenas abiertas, ¿verdad? Y de cadenas cerradas, siempre y cuando no esté un anillo aromático presente, ¿verdad? Ok, gracias, Aramillo. O aromáticos, ¿verdad? En dependencia de si el grupo funcional se acopla a un radical alquilo o arilo. Cuando digo alquilo, ¿verdad? Estamos hablando de grupos alifáticos que pueden ser un ciclo alcano, un ciclo alqueno, ¿verdad? O también una cadena larga. Y cuando decimos grupos arilos, estamos hablando de los anillos aromáticos. El primer miembro de la clase de los aldehídos alifáticos es el formaldehído, ¿verdad? O el metanal, que tiene un solo carbono, ¿verdad? Y luego le sigue el acetaldehído, que tiene 2 carbonos, que es el segundo miembro de los aldehídos. En los aldehídos aromáticos, el primer miembro es el benzaldehído, con un anillo bencénico acoplado al grupo carbonilo. Ahí tenemos entonces algunas propiedades físicas, y aquí les explican un poquitico si forman puentes de hidrógeno o no los aldehídos y las cetonas en sus propiedades físicas, ¿no? En el video que tenemos aquí. Perfecto. Vamos ahora con las propiedades químicas. ¿Alguna pregunta con las propiedades físicas? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? ¿Alguno quiere algo que mencionar, que resaltar? Ok. En las propiedades químicas, ¿verdad? Los aldehídos y las cetonas se comportan como ácidos debido a la presencia del grupo carbonilo. Esto hace que presenten reacciones típicas de adición nucleofílica, ¿verdad? Entonces, las reacciones de adición nucleofílica, estas reacciones se producen frente al reactivo de Grignard para dar origen a un oxialuro de alquilo magnesio, que al ser tratado con agua da origen a un alcohol. El metanal forma alcoholes primarios y los demás aldehídos forman alcoholes secundarios. La reacción de adición nucleofílica en las cetonas da origen a los alcoholes terciarios.
tras reacciones de adición, pueden producirse con el ácido cianhídrico, el sulfito ácido de sodio, la hidroxilamina, la hidracina, la semicarbazida, la fenilhidracina y con el 2,4-dinitrofenilhidracina para dar origen a diferentes compuestos químicos, ¿verdad? Aquí simplemente les están diciendo con qué compuestos ellos reaccionarían para, en sus propiedades químicas, ¿no? En el caso de la reactividad, ¿verdad? Tenemos también las reacciones de condensación aldólica. En esta reacción se produce la unión de dos aldehídos o dos cetonas en presencia de una solución de hidróxido de sodio formando un polímero denominado aldol. Es decir, por ejemplo, en el caso de los aldehídos son dos aldehídos que reaccionan en presencia de hidróxido de sodio y van a formar un polímero que se conoce como aldol. Y en el caso de las cetonas, la reacción es de dos cetonas. No es de un aldehído y una cetona. Tienen que reaccionar dos aldehídos o tienen que reaccionar dos cetonas. Y en las reacciones de oxidación, los aldehídos se oxidan con facilidad frente a oxidantes débiles produciendo ácidos. Mientras que las cetonas, ¿verdad?, se oxidan ante oxidantes muy enérgicos que puedan romper sus cadenas carbonadas. Es así que las reacciones de oxidación permiten diferenciar los aldehídos de las cetonas en los laboratorios, porque reaccionan de forma diferente en este tipo de reacciones. Y aquí tendríamos un video de cómo es la reactividad de los aldehídos y de las cetonas allí. Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto? Muy bien. Y aquí tenemos la obtención, ¿verdad? ¿Cómo podemos obtener, ¿verdad?, aldehídos? A través de la oxidación de alcoholes primarios. Si observamos, ¿verdad?, tenemos un alcohol primario aquí que se oxida en presencia de estos compuestos y obtenemos el aldehído correspondiente, ¿verdad? La ruptura oxidativa de los alquenos, por ejemplo, tengo un alqueno en presencia de oxígeno y de zinc sobre agua, vamos a producir un aldehído y una acetona porque se va a romper aquí, se va a hacer una ruptura, igual ocurre en el ciclo. Si observamos aquí, ¿verdad?, tenemos este ciclo, este enlace doble se rompe, ¿verdad?, y se abre la cadena. Y si observamos aquí, en cada extremo donde estaba el enlace doble, es decir, este extremo que está aquí y este extremo se forma un enlace aldehído, ¿verdad? Un grupo aldehído. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Aquí dice CH2,3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos CH2, CH2 y CH2. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Es como que si estuviésemos desplegando el ciclo. El ciclo se rompe aquí. Aquí donde está el enlace doble, se abre y se forma entonces un aldehído que está aquí, con doble grupo. En el caso de un alqueno, este es en el caso de los ciclos, ¿verdad? En el caso de un alqueno lineal, como observamos aquí, se forma entonces, dependiendo, si observan, ¿verdad? Aquí este alqueno tiene dos cadenas carbonadas R2 y R3. ¿Lo están notando, sí o no? Ahora, si este carbono, este R3, supongamos que es un H, no se formaría una acetona, se formarían dos aldehídos. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Se formarían dos aldehídos si estuviese un hidrógeno aquí. Pero como hay dos cadenas carbonadas, se forma una acetona. ¿Por qué se forma una acetona? Porque recuerden que el grupo aldehído es un carbono primario, ¿verdad que sí? Entonces debe tener un hidrógeno. Como aquí no hay un carbono primario, ¿verdad? Este es un carbono secundario, entonces se forma una acetona, porque está en el medio. Aquí tengo carbonos para acá y carbonos para acá. Ya vamos a hacer un ejemplo en la pizarra para que veamos la diferencia. Cuando se forman dos aldehídos o cuando se forma un aldehído y una acetona, en este caso. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos los métodos de reducción, ¿verdad? Aquí tenemos a partir de un ácido, ¿verdad? Obtenemos un aldehído. ¿Verdad? Aquí tenemos un ácido y obtenemos un aldehído. Es decir, un ácido carboxílico. Tenemos esta fase intermedia donde se produce un cloruro de ácido, pero la reacción sigue hasta el final y se forma el aldehído. Aquí tenemos un ácido carboxílico y a partir de un ácido carboxílico obtenemos un aldehído, ¿verdad? Y bueno, aquí para que conozcan tienen algunos métodos industriales de obtención, lo que se utiliza normalmente en la industria. Por ejemplo, se oxida el propeno con aire y obtenemos este aldehído, esta acetona que está aquí, ¿verdad? A partir de la oxidación del 2-propanol obtenemos estos compuestos. Esto es lo que se utiliza normalmente en la industria para obtener los aldehídos o las cetonas correspondientes. Vamos a hacer ejemplos de estas reacciones aquí en la pizarra, ¿sí? Para que tengamos eso en cuenta, acerca de la obtención. Entonces, vamos a parar aquí para ver la pizarra. Vamos aquí, ok. Yo no sé qué le hicieron a esta cámara.
Ok, vamos a borrar la pizarra. ¿Dónde está? Ok. Muy bien. En el caso de las propiedades químicas, ¿verdad? En el caso de las propiedades químicas, yo puedo obtener a partir de los aldehídos, ¿verdad? Alcoholes primarios. Entonces, en reacción, cuando ellos se hidrogenan de forma catalítica, es decir, cuando lo hacemos reaccionar con hidrógeno gaseoso. Entonces, por ejemplo, voy a escribir un aldehído, ¿verdad? Tengo ese aldehído. ¿Cómo se llama ese aldehído que está allí? Propanal. Propanal, muy bien. Tengo propanal. Propanal. Y lo voy a hacer reaccionar, ¿verdad? Con hidrógeno gaseoso, por supuesto, sobre platino, que va a ser como la superficie en la cual él va a reaccionar. En ese caso, ¿verdad? Se va a formar el alcohol primario correspondiente, ¿verdad? Se va a formar el alcohol primario correspondiente que está allí. Entonces, ¿cuál es el alcohol primario? Uno de estos hidrógenos, ¿verdad? Uno de estos hidrógenos va a venir aquí para formar el grupo OH. Pero recuerden que aquí se debe romper uno de estos enlaces, ¿verdad? Porque el grupo OH está unido con un enlace simple. Entonces, por lo tanto, el otro hidrógeno se adiciona al carbono. Y el alcohol que se nos va a formar es el siguiente. CH3, ¿verdad? CH2, C, aquí tengo OH, ¿verdad? Aquí sería CH2, ¿verdad? El hidrógeno que está aquí, más el hidrógeno que se va a adicionar. Y el otro hidrógeno que queda de este hidrógeno molecular se une aquí para formar el grupo OH. ¿Cómo se llamaría ese alcohol entonces? ¿Cómo se llamaría ese alcohol? Este alcohol que está aquí. Propanol, muy bien. Siempre se va a formar el alcohol correspondiente, ¿verdad? Si aquí tengo propanal, se va a formar el alcohol correspondiente. Eso en el caso de la hidrogenación catalítica de los aldehídos. Entonces, a partir de aldehídos y de esta reacción que se llama hidrogenación catalítica, se obtiene lo que son los alcoholes primarios, ¿no? Los alcoholes primarios. ¿Alguna pregunta con la hidrogenación? Si tengo vamos a ver. ¿Cómo se llama ese aldehído? Es un etilpropanal. No, Repítame. etilpropanal. Aquí tengo 1, este es el carbono 1 porque está el grupo, 2 y 3. ¿Cómo se llamaría ese aldehído? Dimetilpropanal. ¿Ah? 2,2-dimetilpropanal. Ok. 2,2-dimetilpropanal. Ok. Ahora yo lo voy a hacer reaccionar, como les dije, con hidrógeno sobre platino. Sin escribir la estructura molecular, ¿cómo se va a llamar el alcohol que se va a formar? 2-dimetilpropanol. Muy bien, ¿verdad? Se va a llamar 2,2-dimetilpropanol. Muy bien, propanol. Y en ese caso, ¿verdad? Recordamos que toda esta estructura que está aquí queda tal cual como la observamos. CH3, C, CH3, CH3, y aquí tengo COH.
OH, ¿verdad? CH2. Que son los... Recuerden que uno de los hidrógenos va aquí y otro de los hidrógenos va aquí. Muy bien. Ahí tendríamos la estructura. ¿Alguna pregunta con el mecanismo de hidrogenación catalítica? Está sencillo, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ok, vamos al siguiente entonces. Vamos al siguiente. Vamos entonces ahora a los procesos de obtención. ¿Verdad? A los procesos de obtención de aldehídos. Entonces, el primer mecanismo, ¿verdad?, que teníamos allí se llamaba la oxidación de alcoholes primarios. ¿Verdad? Oxidación de alcoholes primarios. La oxidación de alcoholes primarios. Entonces, necesitamos partir de un alcohol primario. ¿Me dicen el nombre de un alcohol primario, por favor? ¿Me dicen el nombre de un alcohol primario? Propanol. Propanol. Muy bien, ¿verdad? Por lo menos me dijeron algo. Ok. Aquí tengo. ¿Verdad? Propanol. Tengo propanol. Lo único que tenemos que hacer aquí es saber cuáles son los reactivos que van a ir en esta reacción, ¿verdad? Con los que se van a obtener, porque vamos a obtener el aldehído correspondiente a este alcohol. ¿Cómo se va a llamar el aldehído correspondiente a este alcohol? Propanal. ¿Aló? Propanal. Propanal. Hablen con seguridad, por favor. Propanal. ¿Verdad? Propanal. Ya lo vamos a escribir. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que saber es o identificar cuáles son los reactivos que van a estar en la flecha, ¿verdad? Que tenemos allí. Entonces, en ese caso, vamos a tener aquí, vamos a reaccionar, a hacerlo con otro color, ¿verdad? Aquí tenemos el siguiente compuesto que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Allí tenemos muy bien. A estos serían los elementos, ¿verdad?, con los cuales se va a reaccionar en la flecha. Si en la flecha no observamos esos compuestos, entonces no estaríamos en presencia de una oxidación de alcoholes primarios. Utilizamos, ¿verdad?, este haluro de alquilo con esta sal aromática que observamos aquí, ¿verdad? Y vamos a atacar este compuesto que está aquí en el OH, ¿verdad? Vamos a hacer una oxidación, es decir, se va a oxidar el carbono primario que tenemos allí, va a cambiar de estado de oxidación para formar, a partir del propanol, va a formar el propanal. En ese caso, sería de esta manera. O también lo pudiésemos escribir, ¿verdad?, dependiendo, en este caso sería CHO, ¿verdad? Sería el propanal, sería la oxidación de alcoholes primarios. Siempre y cuando estemos en presencia de este que está aquí, ¿verdad? Es lo que tiene que estar en la flecha indicándonos la reacción. Muy bien. Lo más complicado, ¿verdad?, de estas reacciones serían, obviamente, identificar los reactivos, porque del alcohol correspondiente se va a formar el aldehído correspondiente a él que está allí, ¿verdad? Y obviamente este alcohol, para que se forme un aldehído, ¿cómo tiene que ser este alcohol? Primario. Primario. Ajá, tiene que ser primario. Si no es primario, no vamos a obtener un aldehído. Probablemente obtengamos
otro compuesto distinto, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Mister, ahí al hacer esa reacción quedaría libre, o sea, dos hidrógenos, ¿verdad? Quedaría libre 2 hidrógenos. O sea, se formaría aparte dos hidrógenos también. ¿O no? Claro, lo que pasa es que no están los pasos intermedios, simplemente estoy dando el inicio y el final de la reacción, ¿verdad? Ah, ya. Lo que vas a obtener. Pero obviamente los hidrógenos que tenemos allí quedan como subproductos intermedios con los elementos que están en la flecha. Ah, ya. Y eso no es necesario ponerlos, ¿no? Las reacciones siempre van a estar balanceadas, ahí no se van a desaparecer ningunos átomos ni se van a destruir, obviamente, ¿no? Y, o sea, esos hidrógenos no es necesario ponerlos ahí, ¿no? No, lo que nos interesa ahorita es a partir de cuál alcohol obtenemos cuál aldehído. Ah, ya. Muy bien. Vamos con la otra que me interesa, que sería la ruptura oxidativa de los alquenos. ¿Verdad? La ruptura oxidativa de los alquenos. Muy bien. Ruptura oxidativa de los alquenos. Nosotros vamos a partir de un alqueno. Vamos a partir de este, ¿verdad? Y obviamente primero lo hacemos reaccionar con ozono, ¿verdad? Para la ruptura y luego lo hacemos reaccionar con zinc en agua, ¿verdad? Esas serían las dos formas, los dos pasos previos para hacerlos reaccionar, ¿verdad? En ese caso se va a romper este enlace, ¿verdad? En dos estructuras, este enlace que está aquí, ¿verdad? Y se van a formar dos compuestos. ¿Cómo se llama este compuesto que está aquí? A ver si alguien me dice el nombre. ¿Alguien me dice el nombre? A ver, sería etanodial. Etanodial. Esto es un alqueno. Ah, no. Oye, ¿Cuál sería el carbono número 1? ¿Alguien me dice? A ver, ¿verdad? Supongamos aquí 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Esta es la cadena, ¿verdad? Sería 2-metil. 2-metil, por aquí tengo un metil. 2-metil, 2, tengo 4 y un enlace doble. ¿Cómo se llamaría? ¿En el carbono 2 tengo un enlace doble? Buteno. Buteno, muy bien, no se les olviden. Primera unidad, 2-metil, 2-buteno. Muy bien, este enlace doble se va a romper y vamos a tener esta estructura, ¿verdad? Esta estructura que está aquí, aquí C y H. Y aquí voy a obtener C, y aquí tengo CH3 y CH3, ¿verdad? En este caso, si observamos aquí, ¿verdad? Donde se rompe el doble enlace es donde se va a formar el doble enlace con el oxígeno. Doble enlace con el oxígeno. Si observamos, aquí está completo este carbono con sus 4 enlaces. Y si observamos, aquí está completo este carbono con sus 4 enlaces. En este caso, este compuesto es un aldehído. Este compuesto es un aldehído. Pero este compuesto es una acetona. ¿Por qué es una acetona? Porque este carbono no es primario. Este carbono no es primario. Este sí es primario. ¿Verdad? Se van a formar dos compuestos en la ruptura oxidativa del enlace doble. Donde está el enlace doble, se rompe y ahí se va a formar el enlace doble con el oxígeno, ¿verdad? Entonces, en este caso se forma este aldehído. ¿Cómo se llamaría este aldehído que está aquí? Que tiene 2 carbonos. Etanal. Etanal. Muy bien. Etanal. Ahorita, bueno, en este caso esta es una acetona de 3 carbonos y el doble enlace está en el 2, ¿verdad? Se llamaría propanona, en este caso. ¿Verdad? Aunque todavía no hemos visto esa nomenclatura. Entonces, ¿por qué se forma una acetona? Porque aquí tenemos cadenas carbonadas, que era lo que les estaba explicando de lo que había compartido. Ahora, en el caso de que aquí tenga un hidrógeno, ¿verdad?
Entonces se van a formar dos aldehídos correspondientes porque aquí en vez de una cadena carbonada está un hidrógeno. Bueno, aquí o aquí, en cualquiera de los dos sitios que está allí. Entonces es importante que sepamos que se rompe el enlace y se une y se forman los dos compuestos que están allí. Que puede ser un aldehído, una acetona o dos aldehídos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, nos queda menos de un minuto, queridos estudiantes. En la plataforma vamos a tener una hoja de trabajo, ¿sí? De los compuestos, de acuerdo a lo que hemos visto. Por favor, ser puntuales. Nos vemos mañana en biología. ¿Sí? Cuídense. Chao. Chao, cuídense. Chao, mister. Chao.